parece, dime si me equivoco mucho, yo he dicho que es uno de los edificios religiosos en todo su conjunto, torre, templo, patio, patio trasero y demás, sacristía, más importante de Écija y más elegante de Andalucía. ¿He dicho bien? Ha dicho bien, Rafael. Bueno, primero de todo, indica que mejor que el responsable del templo que Tonaje no creo que lo haga, pero en cualquier caso vamos a intentar enseñar ese templo que, como tú bien dices, pues se trata probablemente dentro de los edificios religiosos de la ciudad, pues a nivel histórico-artístico, pues de uno de los principales que por fortuna tenemos en el patrimonio de la ciudad. No, de hecho es quizá la única parroquia que tiene la catalogación, como antiguamente se denominaba, de monumento nacional o un edificio catalogado como bien de interés cultural. Entonces estamos sin duda alguna ante uno de los grandes edificios, no solo religiosos, sino uno de los grandes edificios históricos de la ciudad. Muy bien. Que yo sepa, ¿por qué no nos venimos un poquito a la sombra, por favor? Porque es que si no, yo con la calva, tú sabes, no me he puesto protector solar, ni me he traído la gorra, ni nada. Hay que tener cuidado con el sol. Que voy a enfocar la torre, que la torre es maravillosa. Esto, según tengo yo entendido, era una ermita en principio, hace muchísimos años, ¿no? ¿O no? Según parece ser. Según parece ser, según las fuentes históricas que tenemos, sí. Bueno, estamos en uno de los antiguos arrabales de la ciudad, es decir, sí. Uno de los barrios que crecían extramuros, más allá de las murallas de Écija. Ya sabe todo el mundo que por esta zona pues pasa el arroyo, o pasaba el arroyo de la Argamasilla, el arroyo del Matadero, y eso de alguna manera condicionaba pues el crecimiento del barrio y de la ciudad hacia este sector. De hecho, si te giras, ya que estamos aquí fuera en la plaza, sobre los tejados de la calle, al final se puede apreciar, pueden ver la muralla. Exactamente, parte del lienzo de la muralla de lo que era antiguamente la puerta de Osuna, una de las entradas al recinto amurallado de la ciudad. Eso marca claramente que estamos extramuros de la ciudad antigua. Según la tradición, después de la batalla del Salado, en la que probablemente pues colaboraron algunos de los nobles ecijanos, algunos soldados que partieron desde la ciudad y que sirvió para frenar una de esas oleadas que eran frecuentes en la última parte de la reconquista cristiana, la Orden de Santiago fundó aquí una pequeña ermita extramuros de la ciudad que, con el paso del tiempo y debido al crecimiento del barrio, pues a mitad del siglo XV adquiere la categoría de parroquia. Es a partir de ese momento cuando empieza la gran fase constructiva del templo que nosotros en parte pues hoy conocemos, que serían las naves principales de la iglesia de estilo gótico mudéjar, iniciadas a principios del siglo XVI, y posteriormente, a raíz del famoso terremoto de Lisboa, pues toda la zona del patio, la torre, la capilla sacramental, el archivo y la pila bautismal, entre otras cosas. Las cruces fuera como las estas de Santiago, ¿esto significa que esto era un cementerio o eso es que me lo he inventado yo? Pues es probable que sí, que... Es que yo lo he escuchado en algún lado y no lo he preguntado nunca y ahora me acuerdo. Es posible que esta zona cercana a un lateral del templo, al igual que el patio trasero, porque eso es una característica también de este templo, el poseer dos patios a los lados de la iglesia, como todo el mundo sabe, hasta el siglo XIX eran zonas de enterramiento, bien dentro del templo, bien en las proximidades del mismo, como pues sucedía en Santa Cruz o en otras iglesias de la ciudad. Probablemente en recuerdo de ese uso pues se colocase en su plaza, embelleciendo también de alguna manera la portada de ingreso, pues este crucero de piedra que encontramos aquí al entrar en Santiago. Bien, ¿algo que decir de la portada? Pues la portada es quizá el primer elemento que vemos de esa importante reforma que acontece en la segunda mitad del siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa, que es obra de Pedro de Silva y que concluye Ambrosio de Figueroa. En este caso concreto es una portada de Pedro de Silva, uno de los grandes arquitectos sevillanos del XVIII, realizada en piedra de estepa, en el que podemos ver cómo aparece pues el dintel flanqueado por pares de columnas toscanas, con decoración en el tercio inferior de mascarones, sobre bases prismáticas en la parte inferior, y arriba en un tímpano partido con volutas, en la hornacina central pues aparece el santo titular del templo, en este caso Santiago Apóstol, vestido como peregrino y con la cruz típica que veremos en diferentes elementos de la parroquia. Y la paloma que no falte. Y la paloma que por desgracia no falta en ningún edificio. Además, bueno, estabas comentando de la torre, esta probablemente sea la segunda o tercera torre que ha tenido el templo. Anteriormente existía otra torre más antigua que se encontraba no en esta zona donde nosotros vemos la que hoy en día tenemos, sino que estaba en la calle Emparedamiento, probablemente junto a la portada de arco apuntado que se puede ver en esa calle, que es uno de los restos más antiguos del templo. Esa torre
Muy similar probablemente en su estética, la torre de la iglesia de San Pedro de Sevilla se ve muy afectada por un terremoto en 1684 y los posteriores del siglo XVIII, especialmente el terremoto de Lisboa. Por eso esta se levanta a partir de 1757 hasta 1766, que es cuando se concluye. El otro día me comentó tu compañero Clemente, lo digo por licenciado en Historia, que dice, todo tiene su parte negativa y su parte positiva. Rafael, el terremoto tuvo una gran carga de negatividad sobre la ciudad, pero también tuvo de positividad. Y digo, explícame eso, cristiano castellano. Y dice, porque hoy todas las torres que vemos como las vemos y muchos edificios religiosos se rehabilitaron, se reconstruyeron gracias, o por desgracia, o como se quiera decir, al terremoto de Lisboa. Y decir, no se tiran las torres que tenemos. Siempre posiblemente. Posiblemente es así, lleva toda la razón. Son hechos dramáticos o tremendos, pero que de alguna manera también son el génesis de otro tipo de evoluciones, otro tipo de sucesos, en este caso afortunado para la ciudad, porque era un siglo económicamente importante, que hizo que la actual planta barroca que tiene la ciudad, a base de los campanarios y de las espadañas, pues se refundiera o se diera la forma que actualmente tiene. Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar para adentro, al interior. Que el interior, que el patio es precioso. Que entonces diría esa historia, la cabeza del moro, pero bueno, eso es una leyenda. Sí, eso es una leyenda de José Joaquín Noguera Rosado, el maestro que... Yo cuando entro, es que fíjate tú, es que parece que entra uno en un monasterio, ¿eh? No, te pones aquí en medio, mira la imagen. Claro. Y parece que entra en un monasterio, ¿eh? Aquí, con una buena temperatura, Eugenio, pasa que hoy, hombre, hace buena temperatura, hace fresquito, unos 30 grados, no son los 40 y tanto. Estamos acostumbrados. El año pasado el arzobispo vino el día 20 o 22 de mayo a inaugurar el economato social de la Fundación Virgen del Valle, allí en la calle Tello, y hacía 44 grados. Y pasó un calor arzobispo, pero es que claro, este año tenemos la temporada que tenemos. Pero aquí con una temperatura buena, tranquilo y relajado, con un poquito de frescor, unos 20 grados, 18, temperatura de Canarias. Eso es gloria bendita. Y leerte un libro sentado o dando vueltas como en los monasterios, esto es una bendición. Que yo supongo que el Padre Ángel lo hará más de una vez, supongo. Pues claro que sí. Bueno, cosas que es interesante de aquí. Pues precisamente eso que tú estás comentando y que está muy bien apuntado. Esto que te parece uno de los claustros conventuales, un monasterio, como tú bien dices. Tú lo dices mejor que yo, tú ves claustros conventuales. Pues, pues tiene una razón de ser, y es que cuando Pedro de Silva se encuentra que tras el terremoto tiene que de alguna manera rehabilitar el templo, tiene que hacer una nueva capilla sacramental porque la primitiva era muy pequeñita, tiene que hacer una serie de dependencias, arreglar la torre que la ubica en otra parte de donde estaba originalmente. Se encuentra con la necesidad de dar una utilidad a diferentes espacios, unirlos arquitectónicamente, y tiene la genial idea de crear este patio irregular, porque aparentemente nosotros lo vemos cuadrado, pero si te fijas no es un cuadrado perfecto. Puesto que, por ejemplo, parece que está aquella parte que está en oblicuo, exactamente, junto al muro de la nave del Evangelio. Efectivamente, no me había percatado yo de eso, pero es verdad. Exacto, y lo que se crea es un espacio de transición entre el ruido, el bullicio de la calle y el lugar de oración, que es la iglesia. Con lo cual, pues se crea este ámbito tan bello, a través de estas galerías de arcos de medio punto, de ladrillo, sobre las columnas toscanas, que hacen que sea uno de los ingresos más hermosos, no solo a nivel artístico, sino espiritualmente hablando, a los templos de la ciudad. Y ahora que lo estáis diciendo, hay que ver que no me había fijado yo, contrasta, mira que he entrado a veces en esta iglesia, por Dios, en esta parroquia, pero claro, con este detalle, el arco es mudéjar. El arco es mudéjar por el empleo del ladrillo y ese cuadrado que ves que enmarca la ventana, ese cuadrado que veremos dentro en el interior que también enmarca cada uno de los arcos apuntados de las naves, eso sí es estilo mudéjar. La decoración pétrea de la ventana, en este caso de estilo flamígero, eso sí es gótico. Que es un templo gótico mudéjar. Claro, la combinación del doble estilo. Es una iglesia que por su fecha de construcción, a principios del siglo XVI, es un estilo ya tardío. En ese momento hay una plena vigencia desde hace tiempo del Renacimiento, aunque aquí en España, o especialmente en esta zona, vamos un poco al hilo de las obras de la Catedral de Sevilla. Se puede decir que este es quizá el último gran sol constructivo del gótico en Andalucía, es la última gran obra del gótico en Andalucía. No sé si la referencia me disculpa. ¿Qué orden había aquí al principio, antes de que en 1500, 1400? Se supone que era una ermita dedicada a Santiago, que estaba a cargo de la Orden de Caballería de Santiago.
Esa era la... Que no tiene nada que ver con lo de la Iglesia de la Victoria. Que era otra orden, aunque están muy próximas. Era los mínimos, pero en este caso era una orden de caballería y aquella una orden plenamente religiosa. La cabeza del Morotra que se sale. Bueno, si quieres comentamos algo de ella antes de pasar a la capilla sacramental. Aquí, como decíamos, el maestro José Joaquín Noguera Rosado pues creó la leyenda de la cabeza del moro, según la cual en un momento de la dominación musulmana de Medina Estigia, de la Écija musulmana, quedó libre un puesto relacionado con la pequeña distribución de aguas que en aquella época había en la ciudad. El cadí o gobernador de aquel entonces, teniendo dos candidatos y no sabiendo decidirse cuál de ellos elegir, pues tomó la determinación de hacer algo impropio para la época, que era una elección a través de un censo restringido, con una serie de personajes que eran conocidos, que se conocían como santones, de una moralidad y de una vida ejemplar. Se colocaron en diferentes puertas de entrada a la ciudad, y allí cada una de las personas que podía votar depositaba una cuenta de cristal con un color determinado en función del candidato que elegía. Según esta tradición, en la antigua puerta de Osuna había uno de estos santones que, por el motivo que desconocemos, tenía uno de sus candidatos preferidos. Y claro, al estar en esta puerta y ver que la votación no iba muy bien para el suyo, lo que hizo el buen hombre pues fue tragarse alguno de las cuentas de cristal del rival, que no quería que ganase. Hasta ahí todo bien, cucharazo en tu regla y no pasa nada. La mala suerte fue que lo descubrió, se dio cuenta un soldado de la ronda de vigilancia que estaba en la puerta, y evidentemente lo denunció, porque primero por el acto en sí y luego porque es que además era un santón, o sea que se daba la doble vertiente de que ello no podía consentirse. En aquella época, para este tipo de cosas, según cuenta el relato, no se andaban con tonterías directamente. Lo que hicieron fue, para demostrar, como era la palabra de uno contra la del otro, lo que se determinó a través de un sabio fue darle un purgante al santón, y eso hizo que a ratito, pues evidentemente se viera que se había tragado las cuentas. Como decía, no se andaban con tonterías, lo mandaron a ejecutar, lo mataron, y se cuenta que en esta zona donde hoy está la torre se levantó un túmulo funerario con una escultura del santón, y se le echó una especie como de maldición, según la cual, a través del paso del tiempo, del paso de los siglos, según se fuesen celebrando elecciones limpias, democráticas, claramente, el santón iría saliendo a través de su escultura para volver a vivir el resto de vida que entonces le quedaba. ¿Cuál es la moraleja? Que si desde entonces a nuestros días solo ha enseñado el careto, pues ya sabes lo que pasa. Blanco y en botella de leche. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto es una tradición, evidentemente, una leyenda, parte de un pinjante decorativo, probablemente de una construcción anterior, que se ha conservado ahí, pero bueno, es una de esas tradiciones orales que se cuenta al entrar en el patio. Pues ahora a la sacristía, ¿no? Vamos a pasar. Buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes. Y muchísimas gracias una vez más por la amabilidad, la deferencia, la gentileza que tiene usted, no ya hacia este servidor de Dios y suyo, sino a todas las personas que ven estos vídeos, no solo de ECIA, sino de todo el mundo. Así que en nombre de todos ellos, 1.000.000 de gracias una vez más. Venga, muchas gracias a ti. Y viva el Betis. Bueno, vamos a pasar ahora a la capilla sacramental, que es el lugar más importante del templo, lógicamente, pero además una de las grandes construcciones artísticas del templo. Rafael, esta capilla se construye precisamente en esa segunda mitad del siglo XVIII, entre 1761 y 1768 aproximadamente. En ella interviene también, entre otros, Pedro de Silva, Ambrosio de Figueroa, que es el que concluye la obra, y como artistas ecíjanos, Bartolomé Bautista Morales, Bartolomé González Cañero, Francisco José Díaz Acevedo, que es el que hace el retablo que vemos al entrar en el sagrario, y que es una obra probablemente de hacia 1790. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es quizá uno de los últimos retablos cuasi barrocos, porque aquí vemos que hay un avance clarísimo hacia el neoclásico, que se realizan en Écija. Ese medallón que tú estás apuntando ahora es el medallón de la Última Cena. Claro, la iconografía del retablo es claramente eucarística, por albergar el sagrario propiamente dicho, y ese medallón que ahora se puede ver es el que estaba antiguamente donde hoy en día podemos ver el Cristo de la Expiración. ¿Por qué? Pues porque aquel retablo era el antiguo retablo sacramental del templo. Cuando se realiza esta obra, pues ese retablo se modifica y se trae en 1792 este medallón al centro del retablo sacramental.
Entre otras cosas podemos destacar cómo es un retablo que se abre a través de esta tela encolada, que es como un rompimiento del velo, que de alguna manera desvela lo sagrado, que se timbra arriba con una corona, como símbolo de la divina majestad del Señor. En la parte superior, en el ático, vemos la figura, ahora la está viendo en el centro, la figura de la fe y las virtudes teologales de la caridad a la izquierda, que es la mujer con el niño, y a nuestra derecha la figura de la esperanza, con el ancla. Son las tres virtudes teologales. ¿Y arriba, esos santos que están ahí? Arriba los santos que se ven en las pechinas. Yo te hago siempre unas preguntas. No te preocupes, son en las pechinas están los 4 padres de la Iglesia latina. Son los santos que aparecen: San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Ya. Esa parte que se decora a través, no de yesería, sino de madera tallada y sobredorada, que es lo curioso en este caso de esa decoración en las pechinas. Luego tenemos en el retablo, a la izquierda, una fantástica Inmaculada en cinta, obra de Cayetano da Costa, una de las mejores Inmaculadas que se conservan en los templos de la ciudad, con ese bellísimo contraposto en la colocación de las piernas, la colocación de las manos, la cabeza en el sentido contrario, con ese policromado y estofado tan bello. Y a la derecha, la santa que tenemos es Santa Apolonia, la patrona de los dentistas, puesto que parece ser que su martirio fue por eso tiene las tenazas en la mano, como símbolo del martirio, puesto que una de las cosas que sufrió en dicho martirio pues fue el arrancarle todas las piezas dentales. En la puerta de ingreso al Santo Santorum, al sagrario propiamente dicho, se encuentra el pelícano abriéndose el pecho como símbolo del amor eucarístico, símbolo máximo del amor. Esa creencia que hemos en otros vídeos hablado de simboliza a Cristo sacrificándose en su pasión para darnos la vida eterna. En este caso pues es el padre o la madre abriéndose el pecho para dar de comer a las crías a través de su propia sangre. Y este es lo que sería el retablo reservorio. El retablo reservorio, este es el Santo Santorum al que evidentemente solo pueden acceder los sacerdotes, claro. Que lo que potencia es que el misterio de la reserva, la creencia de la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía, pues se potencia en el hecho de que el sacerdote simplemente es el que entra a reservar o abrir el sagrario, que se vela con la tela que vemos, y aquí se puede observar pues toda la belleza decorativa a través de la rocalla, de elementos vegetales, tanto en las tacas laterales, magníficas, como en el pequeño retablo del sagrario, donde vemos una pintura sobre tabla de la Virgen de la Soledad. Esta iconografía claramente ecijana. Pero fíjate toda la decoración de las pechinas, de los plementos del cupulín, es de una belleza fantástica que juega además con la luz natural que entra por los ventanales laterales. Es junto con el de Santo Domingo y de San Juan los 3 retablos reservorios que existen en la ciudad. Porque que yo sepa, decimos, Eugenio, que están los donativos que se dan, tanto las recolectas que se hacen en las iglesias o en las misas, como cuando algún feligrés hace una donación importante. Pero es que yo tengo entendido, no sé si estoy lo correcto o no, si tuviera aquí el padre Ángel se lo preguntaría, que la conservación y mantenimiento de la iglesia es responsabilidad del sacerdote que está asignado a ella. Que no, claro, del sacerdote y de todos los... Hombre, sí, claro, ya por supuesto, pero el que tiene la responsabilidad de coordinar todo eso es el sacerdote, con lo cual un edificio religioso de estas características, de esta envergadura, al igual que otros, los Santa María y otros más, ¿no? Por supuesto, pero estamos hoy en Santiago, lógicamente una gran responsabilidad y un importante gran peso. Porque claro, es que mantener esto no es solo una cuestión ya de por sí importante de limpieza y de mantenimiento diario, sino de mantenimiento de las obras o de las imágenes. Ahora que estamos a 30 de junio y que ya han empezado mucho las vacaciones, otros las irán más tarde, te vas 10 días de tu casa y cuando vienes está comida polvo. Sin embargo, la iglesia está así, vamos, por lo menos esta está, siempre tú no ves una mota limpia de polvo en un banco, todo lo que estamos viendo está magnífico. Magnífico, sí. Evidentemente, pues claro, cuando hablamos de tal
amplitud o vasto patrimonio, es muy difícil tenerlo todo perfectamente cuidado. Y no me refiero al tema de limpieza, sino restauración de imágenes que por el paso del tiempo pues van acumulando polvo y demás. Exactamente, es muy difícil. Lo que hemos visto ahí fuera. Sí, sí. Entonces, la búsqueda de recursos siempre es una de las necesidades primeras de cada parroquia. ¿Quieres hacer mención algo más o pasamos ya? Sí, antes de pasar quizás sí, bueno, el ejemplo de la puerta fantástica de Bartolomé González Cañero, esas puertas que se conocen en las fuentes como de talla chinesca, que es esa talla de la rocalla en las hojas de la misma, las orejetas. Eso no es rococó. Bueno, podría ser una especie de rococó, podríamos decir, sí. En este caso, pues también de finales de la década de los 70. Al final voy a aprender. Al final te haces un experto. Por las orejeras, ¿no? Las orejetas de las esquinas, que es propio del portaje palaciego, pero que en algunos casos aparece también en el portaje eclesiástico o de edificios religiosos. El resto de la estancia pues son lienzos y pinturas de los siglos XVII y XVIII, como la del Cristo, y abajo tienes el donante. Ese que tanta gracia te el donante, hombre, sí, vamos a ver donante. A mí eso me hizo gracia cuando me lo dijo Cardero. Ahí está. Y además tenemos el nombre en este caso, debajo de la cruz pone Don Luis Antonio de Morales. Ya tienes tu buena vista. No, aquí abajo, sí, es verdad. El paño eucarístico, bordado, fantástico. Y luego pues toda esa belleza que se crea en este espacio, una capilla cuadrada que se une junto con la torre y la capilla bautismal y el archivo parroquial. Todo eso se hace en esa década entre 1760 y 1770, aunque hay que decir que esta capilla se bendice o se inaugura solemnemente por parte de Fray Diego José de Cádiz, que estuvo en Écija y estuvo en esta parroquia. Él fue el primer religioso que dio misa en esta capilla. Que eso es un dato histórico. Buena memoria tienes tú, Bueno, yo memoria no porque no viví entonces, pero... No, hombre, pero lo has leído y te has documentado. Exactamente. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos a la izquierda la capilla bautismal, el misterio, con la pila de mármol rojo, como es propio de... Vamos a hacerle aquí. Espera, ahí, ese. Qué bonito. Una pequeña capilla. Con la típica pila de mármol rojo, generalmente de origen cordobés, que es algo bastante habitual en este caso pues en las parroquias de la ciudad. Aquí a la izquierda tenemos una imagen de la Virgen de la Encarnación. Ahora que no nos escucha el Padre Ángel, lo bien conservado que está la parroquia, El patio está de dulce, lo que es este interior, es que esto es... Vamos a hacer un monolito al Padre Ángel y lo vamos a poner en la puerta de Santiago, ahora que no nos escucha. Tenemos en este caso pues una pintura del padre José María Peralta y Márquez, que como muchos de los écijanos saben es el fundador del Rosario Perpetuo en la iglesia de Santo Domingo de nuestra ciudad. En una práctica de rezo a través de numerosas personas hasta que Es curioso que se empezara aquí esto, Exactamente. A nivel mundial, A nivel mundial, hasta que creo que fue el Papa León XIII lo instaura dentro de toda la iglesia. Pero es que las personas, claro, los que están más próximos a la iglesia, sí lo conocen, pero yo creo que un 80% o un 70% de la población creo que no lo conoce y lo importante. Es que estamos diciendo el rosario que a nivel mundial actualmente se reza por parte de todos los cristianos católicos de todo el mundo. Es la dedicación del mes de octubre como mes del rosario. Es algo que nace en la ciudad y que dentro de la rica historia de santos y de personas ilustres que ha dado la iglesia en Écija, bueno, pues esta es otra de las muchas glorias que afortunadamente tenemos en Écija. Esta obra del padre José María Peralta en el siglo XIX. La pila bautismal, ¿no? La pila bautismal, bellísima, con esta forma polilobulada, la pintura del bautismo de Cristo a la izquierda, y en el oratorio, pues una imagen de Santa Teresa de Jesús, una santa que está bastante veces reproducida en este templo, puesto que Santiago pues fue sede de la institución teresiana durante muchos años. Arriba pues la joya con la figura alegórica del Espíritu Santo. Yo cuando hago por ahí vídeos que no son de iglesias, son de empresas, y son porque estaban en muchas empresas, y yo veo la limpieza, yo es que me encanta. Porque siempre lo he dicho en los vídeos, y lo digo, que donde hay limpieza hay orden y hay disciplina. Además que es verdad. Donde hay limpieza hay orden y disciplina. Así es. Vamos, y este edificio religioso que está, esto está... ¡Oh, Dios, cómo está esto!
Pues pasamos ya ahora a lo que son las naves principales de la iglesia, es decir, la parte que se levanta probablemente hacia 1500, a principios del siglo XVI. Como ven, se trata de una iglesia de planta de cruz latina o planta de salón, articulada en su nave central, naves laterales, y como decimos es de estilo gótico mudéjar por varias razones. Es de estilo gótico mudéjar por el empleo no solo del ladrillo en tapiales y pilares y demás, sino que, como se puede ahora apreciar en las imágenes cuando tú ahora enfoques, veremos que las naves se separan por estos arcos apuntados, que ya vimos también en la parroquia de San Gil. Efectivamente. Es gótica por el empleo de los retablos, que ahora hablaremos de ellos en dos de sus cabeceras, tanto la cabecera principal como la de la nave de la epístola, y luego es mudéjar por el empleo de ese ladrillo, por el empleo de esos arcos que enmarca cada uno de los arcos. Quizá ahí se puede apreciar un poquito en... Bueno, y perdona, sí. Yo cuando era chico esto don Francisco lo rehabilitó. Era así en origen, es que no me acuerdo yo. Yo sé que el coro estaba allí al fondo. Sí, pero yo ya no me acuerdo cómo estaba esto. Con motivo del terremoto que hubo a finales de los años 60... No, pero después, estando yo chiquitillo, te hablo a finales de los años 50, aquí se rehabilitaron los techos, claro, y se levantó toda la solería, que había aquí muchos túneles y muchas... Claro, tú a lo menos de eso no... de eso evidentemente, Carlos, yo no lo conocí. Pero sí es verdad por fotografía... ¿A qué me estoy acordando ahora? Sí es verdad que por fotografía a principios de los 70, cuando se reforma el templo, lo que era la sillería de coro, que estaba en el penúltimo tramo de la nave central, se retira, y la caja del órgano que hoy vemos a los pies de la iglesia y que se encontraba en el penúltimo también arco, se pasa a colocar allí al fondo, tapando la primitiva entrada al bueno, templo. Pues ¿por dónde empezamos? ¿Por el final? ¿Por la epístola? Pues, ¿la nave de la epístola? Si quieres, ya que estamos aquí, podemos empezar directamente en esta... Aquí hay poca luz, aquí zona. Vamos a decir... Pues ahí ya no sé yo decirte... ¿Dónde está? Espérate, ahí está, vamos a entrar aquí. Espérate, vamos a pasar para acá. Aquí, espérate que aquí hay unos interruptores. Yo creo que será aquí. Sí, uno de ellos debe de ser. Yo creo que ese primero es el que te vale. Vale. Bueno, pues nos encontramos espérate, para acá. Ahí tienes otro. Es posible que a lo mejor mucha luz No. Se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos en otro de los puntos clave, ¿no? a nivel religioso y artístico del templo. La cabecera de la nave del Evangelio alberga este bellísimo retablo de estilo gótico flamígero que se realiza entre 1533 y 1552. En él intervienen artistas como Bartolomé Ortega, que es el ensamblador, digamos, el arquitecto un poco del retablo. Intervienen en el dorado Juan Sánchez y Andrés Morín, y en las pinturas especialmente, Andrés Morín también interviene en algunas de las pinturas, pero especialmente, o el nombre más conocido sea el de Pedro de Campaña, uno de los grandes pintores sevillanos de esa primera mitad del siglo XVI. En cuanto a las esculturas, el autor que interviene en él es Nicolás de León, que también lo documentamos en el trabajo del retablo mayor, o parte de lo que era el retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo. En este caso, Nicolás de León realiza el Calvario que se ve en la parte superior, y cada una o la mayoría de esculturas que en los pilares del retablo aparecen. Como ves, es un trabajo de orfebrería en madera, es el calado de los doseles, de las cresterías, de los pináculos, el trabajo magnífico de los guardapolvos, que es esta especie como de tejadillo que asoma, que cubre cada una de las calles del mismo. Como te digo, se trata del antiguo retablo sacramental del templo. Este es el primer retablo sacramental de la iglesia. Aquí, en este mismo sitio. Lo único, digamos, que se incorpora a finales del 18 es la imagen del Cristo de la Aspiración, que ahora hablaremos de él, y detrás de este panel dorado lo que está es el antiguo camarín del sagrario. Por eso también vemos abajo, a los pies del Cristo, la puerta, que es el sagrario propiamente dicho, con dos pinturas sobre tabla, pinturas al óleo, en el que se ve a la derecha la cena del Éxodo, la cena de la Pascua judía antes de la salida de Egipto, y a la izquierda la cena de los discípulos en Emaús, que es cuando se aparece Cristo resucitado y lo reconocen los discípulos que estaban abatidos cuando ven partir el pan y repartirlo. Son dos de las escenas que se representan en este caso en este retablo fantástico.
Las pinturas están muy bien conservadas. Las pinturas quizá aquí te dan la luz, pero si se ve aquí, esta es probablemente una de las que está documentado, se cree que es obra de Pedro de Campaña. Aquí ahora, aquí. Ahí. En este caso estamos viendo la Visitación de Santa Isabel, y son retablos, tanto este como el mayor, que están en la frontera entre el gótico y el Renacimiento. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es gótico por la estructura arquitectónica del retablo, por el empleo de pintura sobre tabla y no sobre lienzo, por algunas escenas como la Virgen de la Antigua con fondos neutros de dorado, pero hay un cierto avance hacia el Renacimiento en la utilización de estos colores pasteles, la utilización sobre todo de la perspectiva, que se ven las ruinas arquitectónicas al fondo. Parece Grecia. Exactamente, la atmósfera que se ve a través de los colores y los matices del cielo, todo eso ya es un avance hacia el Renacimiento. Entonces se trata de uno de los grandes retablos, no solo de Santiago, sino de Écija, a partir de uno de los más antiguos que se conserva. Y ya que estamos también en esta... Bueno, aquí vemos la pintura de la Virgen de la Antigua, esa gran devoción sevillana que se alberga en la Catedral de Sevilla y que es muy representada en las diferentes parroquias ecijanas, especialmente vinculadas a ese siglo XVI. La vemos aquí, la vemos en el presbiterio de Santa María, la vemos en San Juan, en Santa Bárbara, la mayoría de parroquias de la ciudad. De la hermandad. El antiguo bacalao, el estandarte corporativo de la Hermandad de la Expiración, que imita de alguna manera pues su escudo corporativo y la estructura del retablo efectivamente de estilo gótico, jugando un poco pues con lo que es su sede canónica. Y luego, bueno, pues evidentemente la fantástica, magnífica talla. Vamos a centrarnos aquí, perfecto, se ve ahora, mira, perfecto. Ahí se ve bien, Ahí todo centrado, perfecto. El Santísimo Cristo de la Expiración, que es una obra cumbre del barroco no solo andaluz sino español, obra de 1680, documentada de Pedro Roldán. Según los especialistas en arte, es el último gran Cristo barroco que se talla justo antes del último gran Cristo barroco del arte español, que es el Cristo de la Expiración de Triana, el famoso cachorro de Triana, que se talla 2 años después que este Écijano. El Cristo de la Expiración de Écija hace que se atribuya el Cristo de las Misericordias de la parroquia de Santa Cruz también de la capital a Pedro Roldán por su parecido estilístico con este Écijano, que sí está documentado, el de Sevilla no, pero este sí. Y aquí pues todos los espectadores pueden ver el fantástico trabajo barroco en los pliegues del paño de pureza que cubre el cuerpo del Señor, la perfección en el estudio anatómico. Le voy a dar esto, no me vaya a equivocar. Ahí se ve perfectamente el trabajo, la policromía recuperada tras la restauración de los años 90 y sobre todo esa tensión que muestra a Cristo adelantándose, alzando la cabeza, venciéndose sobre la cruz para tomar aire antes de expirar. Es el momento cumbre, el suspiro eterno del Señor de la Expiración, que es sin duda alguna la mejor talla de Cristo que tenemos en la ciudad. Sí, a nivel artístico la mejor sin duda. ¿Algo más que destacar de...? Pues en principio, si miramos hacia arriba, además del retablo y del Cristo, vamos a ver que en la parte de arriba tenemos un sistema de cubrición que es una bóveda de crucería, con esta nervadura. En este caso aparece un escudo. Esto yo estoy enfocando ahora, ¿no? Exactamente, mira. Eso es. Que esta era la capilla sacramental, pero también durante muchos siglos fue la capilla de enterramiento de la familia Mendoza, que a muchos feligreses la calle Mendoza pertenecía porque probablemente en esa calle estuviese la casa de este linaje, y probablemente pues ese escudo que se vea puede ser o de la familia Mendoza o también del conde del Águila, que también tiene actualmente su capilla de enterramiento en esta. Estupendo. Vamos a apagar las luces. Sí, vamos que la luz hay que apagarla. Exactamente. Apagamos y apagamos la otra también. Y darle al interruptor si eres tan amable. Podemos indicar, Rafael, que las rejas que cierran tanto la capilla de la nave del Evangelio como la de la Epístola, donde está la Virgen de los Dolores, son obras de Juan Jiménez de 1593. O sea, del siglo XVI. De finales del siglo XVI. No son de antes de ayer, son las originales. Las originales. Bueno, salimos otra vez. Y ponemos, cerramos. Y ahora. Perfecto. Pues pasamos al retablo mayor. Retablo, espérate, voy a ver. Pablo, buenas tardes, no sé Dios. ¿Sería mucha molestia encender el retablo? Pues 1.000.000 de gracias
de este servidor de Dios y suyo? A Pablo, que se nos olvidó el otro día. El otro día se lo dije a Pablo, digo, el otro día empezamos a nombrar a los sacristanes. Los mejores sacristanes de la ciudad. Pero hoy no, hoy ya lo hemos aumentado. Bueno, mientras él enciende las luces, se puede comentar que los dos púlpitos de mármol rojo son de 1639, y en este caso pues se utiliza el mármol, al igual que la decoración casi de mosaico que aparece en el presbiterio. Un presbiterio que en este caso también se diferencia a través de la utilización de gradas, de escalones, en el que se puede ver pues lo que es el altar mayor, que es muchas gracias, Pablo. Gracias. Que es parte de la antigua caja del órgano de caoba de 1777, que luego hablaremos de él y que se encuentra a los pies de la iglesia. Bueno, enfocamos ya a lo importante. Por lo que yo tengo entendido, sí. No sé si he entendido correctamente, interpretado correctamente o leído correctamente, este retablo, después de la Catedral de Sevilla, yo no sé si es más importante o artísticamente más rico de la provincia de Sevilla o de Andalucía, es que no lo sé. ¿Me he expresado? Sí, te has expresado correctamente. Como tú bien comentas, los especialistas en arte indican que este retablo mayor de la iglesia de Santiago es a nivel artístico. Vamos retirando más para que se vea más perfectamente. Es a nivel artístico el segundo más importante de la diócesis de Sevilla. Una diócesis que en origen, como todo el mundo sabe, o muchos de los que nos escuchan, era mucho más grande de lo que actualmente es hoy en día, porque albergaba pues lo que es la provincia de Huelva, parte de la de Cádiz, sur de Badajoz. Entonces estamos hablando de una diócesis enorme. Bueno, pues este es uno de los grandes motivos, junto con el Cristo de la Expiración, y además de los valores arquitectónicos y artísticos que conserva el templo, por el que esta iglesia es bien de interés cultural o monumento nacional. Es un retablo fantástico, ejecutado hacia 1538, en el que intervienen autores importantísimos que en esas fechas, o un poquito anterior a estas fechas, están trabajando también en la capital, en la realización del que sería el primer retablo de la diócesis, que no es otro sino el retablo mayor de la catedral, que ese sí se considera el retablo más grande de toda la cristiandad, el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, de toda la cristiandad. ¿Y el templo, el segundo, el tercero? El tercero después del Vaticano, del Vaticano y San Pablo de Londres. Exactamente, sí. Bueno, en este caso los espectadores pueden ver un retablo también de estilo gótico flamígero, fantástico, dividido en 5 calles verticales, en el que pues alberga pináculos en la parte superior, ese guardapolvos dorado, decoración de esculturas en los pilares. Cuando considere que debamos acercarnos para los detalles, nos acercamos. Vamos a acercar, vale. Este retablo, posteriormente, unos años después, se le añaden lo que se conoce como pulseras o polseras, que es esas calles laterales donde hay diferentes santos que se adosan a los lados, a las paredes. Sí. En ellas podemos ver a San Benito, Santa Bárbara, San Miguel, San Sebastián, Santa Águeda o San Jerónimo, por ejemplo. Bueno, pues eso es, digamos, visualmente lo que hace es que lo amplía. En cualquier caso, antes de acercarnos, porque aquí, como tenemos una perspectiva general, se puede apreciar en parte. Verás, toda la composición del retablo es a través de las luces de las tablas, de la composición armónica de las mismas. Se nos explica teológicamente que toda la pasión de Cristo, que es lo que básicamente está representado en el retablo, se alumbra o se ilumina desde la resurrección de Cristo, que es la escena central que aparece en relieve en el ático del retablo. Es lo que da sentido al resto de la tabla. Ahora lo veremos más cerca. Exactamente. Te decía que es importante por los artistas que intervienen en él, no los he nombrado, son 2 hermanos básicamente, Alejo Fernández Alemán y Jorge Fernández Alemán. Alejo hace las pinturas de las tablas y Jorge Fernández Alemán realiza los relieves y esculturas. Sigue. Además, interviene junto a ellos Bermejo Cristóbal de Cárdenas, que es otro importante artista que también trabaja en la ejecución del retablo, y otros artistas. Y junto con como decíamos, ellos intervienen también en una parte en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla, intervienen en otro retablo muy importante en San Juan, en Marchena, pero sin duda alguna pues tenemos aquí en Écija esta belleza fantástica de retablo, que ahora más cerca vamos a ver mejor todo eso que te comento un poquito. Vamos a ir despacito. Mientras nos vamos acercando, vamos a pegar ahí. Retirar un momentito, lo retiro y así pasas tú y nuevamente cierro yo aquí.
Espérate que no sé exactamente el sitio donde está. Bueno, está así, no te preocupes. Ahí. Es que se cae. No, ponlo arriba. Que con el peso se vence. Bueno, pues no, espérate, es que lo estoy haciendo donde no es. Aquí, ahí, vale, de acuerdo. Pablo, hay que ver lo bien conservado que tiene el edificio, ¿eh? Lo estaba yo diciendo. Digo, vamos, aquí hay orden. Vamos. Mira, di hola. Pablo, el otro día se nos olvidó, este es Pablo, el sacristán de aquí de la parroquia de Santiago el Mayor. De cualquier sitio. Que tiene la iglesia de Dulce. Bueno, pues estamos ya un poquito más cerca, en este caso, del fantástico retablo. Aquí en la parte inferior lo que vemos es los relieves de la predela o banco del retablo, probablemente obra de Jorge Fernández Alemán. Dime dónde enfoco. Pues un poco son escenas de la Pasión de Cristo. Esta primera que tú estás enfocando, pues es Jesús ante Caifás, parece ser, en el que vemos los diferentes soldados del Sanedrín llevando a Jesús preso ante Caifás, el sumo sacerdote. Vemos el prendimiento, vamos viendo escena del prendimiento, la oración en el huerto que aparece en la calle central, diferentes escenas de la Pasión de Cristo. Desde aquí, espérate aquí, Rafael, porque desde aquí se ve muy bien. En la parte superior hay una pintura, que es el Ecce-Homo, la tabla del Ecce-Homo. Espérate, voy a enfocar ahí al uno. Ahí. Oh. Ahora. Ahí. Bueno, esa pintura en la que se ve incluso cómo se realiza un perro, jugando un poco entre los escalones de la Torre Antonia, donde Pilatos presenta a Cristo. Pues en esa escena es importante dentro de la composición del retablo, porque hay dos personajes, uno Cano, que aparece aquí a la derecha, con ropajes, bordados y demás, y otro que está justamente a su lado, pelirrojo, quizás se pueda ver luego en la imagen. Bueno, el que está a la derecha con pelo cano probablemente sea un autorretrato de Alejo Fernández, y el que está al lado es el Bermejo viene de pelirrojo, Cristóbal de Cárdenas. Hay quien dice en la restauración que en el bordado, en el brocado del manto del primer personaje aparecen las iniciales de Alejo Fernández, que es lo que dataría la obra como obra de este autor. Vamos a volver otra vez al tamaño con precaución ahora. Bueno, pues todas estas bellezas de tablas tienen una composición de perspectivas en las que se ve cómo la iluminación de la luz va cayendo desde diferentes zonas, lo que va realizando una serie de líneas que al final van a ir rematando nuestra mirada, nuestra atención hacia la parte superior donde está ahora desde allí, después lo veo, no te preocupes. Estabas tú apuntando a lo que es la oración en el huerto. Aquí vemos el grupo escultórico de relieve de lo que sería el lavatorio, todo el cuerpo apostólico detrás de Cristo, que está lavando los pies, probablemente pues de Pedro en este caso. Esto tendría años y años, ¿no? Porque vamos, porque no creo que esto fuera un taller donde hubiera, no sé. Sí, puede ser un taller donde tanto el autor, en este caso Jorge Fernández Alemán, como algún discípulo, pues trabajasen en la realización de estas obras que conllevaban. Pero todo lo más a lo mejor 4 o 5, ¿no? Claro. Pero fíjate la cantidad de personajes que aparecen en la escena, la colocación de las mismas en diferentes perspectivas, eso ya da una cierta idea de avance hacia el Renacimiento. He visto yo esto en un sitio, yo no sé si tú has estado de memoria hace un tiempo, en Teruel, ¿puede ser? ¿Tú has estado en Teruel? Sí, claro, es posible también que... En Teruel, que había muchas... Pero allí están pinos, de allí de la tierra. Claro, se utiliza. Y había muchas figuritas. Muchas figuras. En cualquier caso, visto aquí desde cerca, lo que se ve en este caso pues es la maestría de estos artistas, de clara influencia flamenca, en algunos casos probablemente incluso venido desde allí, que son los que trabajan en la diócesis, en un momento también muy importante, puesto que son los años posteriores al descubrimiento de América, con toda la importancia y peso económico que en aquel momento existía. La bandera de España. La bandera. Tan importante. Porque es que ten cuidado ahí con yo te digo verdad, salvando la distancia y haciendo un inciso. Cuando yo veo ahora el Mundial, que a ti te gusta el fútbol también, como le gustará mucho que lo están viendo, lógicamente todas las personas que vean esto por internet lo verán esta noche o mañana, pero cuando lo echen por tele, decía, lo verán dentro de un mes o por ahí, ya habrá acabado el Mundial y tal, ¿no? Pero yo, cuando veo, por ejemplo, hoy Argentina, y allí 20.000 argentinas que vienen de 14 horas de viaje en un avión, de Francia otras 40.000 personas, de Somalia otras 30.000 personas,
¿Y tú sabes, según las estadísticas, mañana en el Rusia-España cuántos españoles va a haber la grada? ¿2 o 3.000? Bueno, es eso que, tiene mucha pero lectura, es que, también pues el precio de los billetes, lo que no sabemos de qué manera se trasladan esta gente con la situación económica que, por ejemplo, en el caso de Argentina tiene, como son capaces de desplazarse tanta gente hasta allí. Pueden. El fútbol es una pasión y bueno, cada uno lo entiende de una manera. Bueno, vamos a retomar la iglesia. Bueno, aquí volvemos a ver el retablo. Decía que en la parte superior vemos el relieve de la resurrección. Jesús lo acerco saliendo, para que haya más... para que se pueda ver un poquito mejor. Ahora se ve un poquito mejor. Arriba, ¿no? Claro que está muy alto, exacto. Esa es la escena central de todo el retablo. Ahí está viendo tú, ¿no? Aquí por el móvil. Eso es. Si viésemos los puntos de iluminación de cada una de las tablas, veríamos que se irían realizando una serie de líneas oblicuas que llevan la vista del espectador hacia ese Como punto. tú sabes, Eugenio, esto después en el ordenador o en la pantalla de televisión se ve perfectamente. Al 4K pues, se ve estupendamente, cosa que aquí en esta pantallita tan chiquitita no se ve. Exactamente. La imagen que tenemos en el centro del retablo, la hornacina central, evidentemente pues es Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, que es el titular de la iglesia. Y en la parte inferior vemos nuevamente por lo que es el altar, que es un nuevo ejemplo, ¿no? Eso es, del trabajo en madera, probablemente en este caso de Francisco Molina, y puede que quizá también interviniese en parte de los González Cañero, que es ese gran linaje de artistas o ebanistas de la ciudad. Ya que estamos aquí en el centro del presbiterio, si ahora miramos hacia la cubierta, vamos a ver que en la parte de arriba tenemos ¿Eso? Exactamente, esa parte que estás ahora mismo enseñando. Eso es la parte de la cabecera, se complementa con una bóveda en abanico, una bóveda sespartita, bóveda de crucería, que curiosamente al llegar a lo que sería el arco formero de la iglesia, lo que hace esa función de arco formero, se va a cortar y se utiliza una solución propia del mudéjar y de la arquitectura musulmana, que es, aunque aquí está oscura y no se ve, pero bueno, sí se ve algo, Eso es el artesonado el artesonado de madera, en la nave central, y luego la artesa un agua en las naves laterales. Además, de alguna manera se potencia la nave central frente a las laterales en amplitud y en altura. Los ángeles lampareros fantásticos del 18, y por último de esta zona, si te parece bien, pues hablamos un momentito de la bellísima Virgen de Gracia. Te lo iba a comentar yo al entrar. La Virgen Sedente. Esto está rehabilitado. Sí, está restaurada, perdón. No mucho. Yo empleo unas palabras rehabilitadas. Por dos fantásticas restauradoras, que son las que intervinieron devolviendo pues toda la belleza cromática y de estofado de la Virgen. Una Virgen que está también a medio camino entre el gótico y el Renacimiento. Es una Virgen que se nos muestra casi como el modelo de Virgen Teotocos, es decir, como Virgen entronizada, que es de alguna manera el trono para el niño Jesús. En ese rostro que ahora podemos ver de ojos almendrados, que simula una sonrisa en la comisura de los labios. Es algo que viene incluso ya desde la imagen de la Virgen del Valle, que es más antigua. Esta probablemente sea una imagen de finales del XIV, principios del siglo XV. También se ve en el rostro del niño, en el que ya hay cierta colocación un poco más natural de lo que es la rigidez, rompiendo la rigidez del gótico, y luego ese detalle del pajarito que lleva el niño el niño Jesús en la mano izquierda, que suele ser en la iconografía un símbolo de la pasión de Cristo, de la futura pasión de Cristo, y la granada de plata, aunque es una pieza posterior. Sí, señor, está la restauración está perfecta. Es magnífica, recuperando lo que es la imagen más antigua que se conserva en el templo. ¿Algo más o pasamos? Pasamos ya, si quieres, a... Vamos a pasar por aquí. Pasa, por favor. Sí. Porque la hermandad tiene 3 titulares. La hermandad de la Expiración, que es una de las más importantes de la ciudad, como bien... De los estudiantes. La hermandad de los estudiantes, como tú bien comentas, es una hermandad muy antigua. Los primeros orígenes, podríamos decir, de la hermandad son de finales del siglo XVI, hacia 1579. Perfecto. En la que el culto a las ánimas benditas o a la Virgen de la Encarnación son los orígenes. ¿En qué año me ha dicho?
hacia 1579 son los primeros datos de la... Entonces se refunda en 1960. Primero... 60, porque yo, siendo joven, hoy estoy recordando muchas cosas de mi niñez. Sí, en los años 60, principios de los 60. Se le puso la hermandad a los estudiantes. Eso es. Porque realiza... O sea, que estuvo entonces mucho tiempo sin hacer estación de penitencia, ¿no? Eso es, sin hacer estación de penitencia, pero sí al menos en el siglo XX manteniendo el culto a la Virgen de los Dolores. El centenario de la Virgen de los Dolores es algo que no llegó a perderse nunca en el culto de la hermandad. Y ahora, bueno, pues pueden ver los espectadores la bellísima imagen de 1713 de Nuestra Señora de los Dolores, la titular mariana de la hermandad. Probablemente del círculo de José Montes de Oca. Se hablaba en algunos momentos de la intervención de la Roldana, pero la Roldana en esta fecha ya había fallecido, con lo cual es imposible que fuera obra de ella. En cualquier caso, una bellísima dolorosa que representa el modelo de Stava Mater, es decir, de la Virgen al pie de la cruz, cosa que algunos ecijanos llegasteis a ver, porque la Virgen durante unos años salió en el paso del Señor. Efectivamente, Señor. Correcto. Y una particularidad, decir que es la dolorosa más alta de la ciudad, la más... de estatura, sí, de tamaño, pues no lo sabía. No lo sabía. La que luce el manto más grande también de la Semana Santa de Écija. Es una Virgen de dolor contenido, bellísima, que es uno de los... Yo creo que es uno de los grandes... No sé si decir núcleo centro sería correcto, devocionales, no solo de la hermandad, sino de la parroquia, la Virgen de los Dolores. En un camarín que en su día se recreó para albergar el culto, entronizarla a ella, colocarla aquí, y ahora hoy en nuestro día la podemos ver sobre la antigua peana procesional, que es lo que aparece en la parte... Qué bonito, ¿no ves? Uno de esos pequeños tesoros también del patrimonio de la hermandad y de la ciudad. Qué barbaridad, mira. Alucinante, ¿eh? También está muy bien iluminada, ¿no? Muy vestida, está también preciosa. Eso es, para el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Y luego desde algo más atrás podemos ver el retablo que corona la cabecera de la epístola, que es un retablo ya en este caso de finales del siglo XVI, entre 1578, 1590, en el que probablemente interviene Pedro Villegas Marmolejo en las pinturas. Ahí, no sé. No sé queda. Sí, espérate, perdón. Sí. Le vamos a gastar más luz de la cuenta. No. Bueno, no te preocupes porque se ve... Esto no es ahí. No sé. No sé, a ver aquella de dónde son. Esa. Ahí se ve un poquito más, ¿verdad? Sí, ahora. Bueno, son pinturas... ya te digo, de Villegas Marmolejo, que también trabaja, por ejemplo, aquí en Écija, en Santa María, lo vimos el otro día en San Gil con el cuadro de Cristo Fuente de Vida, en Santa Cruz y demás. Aparece la Anunciación de la Virgen aquí a la izquierda, sobre esta tabla... Aquí está poco iluminada, la de arriba. La de arriba se ve mejor el bautismo de Cristo, la concepción de la Virgen, con las imágenes de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. En el centro el relieve es la Asunción de la Virgen. Allí arriba sobre el camarín de la Virgen, el ángel San Gabriel coronando el retablo, y luego en esta calle de la derecha pues tenemos aquí abajo es la Sagrada Familia, con San Joaquín y Santa Ana. Arriba es la presentación de Jesús en el templo, y arriba es el martirio de Santa Águeda, es lo que quizá el único pintura que no es alusiva ni a la Virgen ni a ¿Sabes tú lo que es? Eso tengo entendido que es el estandarte de un antiguo colegio de la ciudad, que se encontraba cercano a la iglesia del Carmen, y que don Ángel pues mantiene aquí por ese vínculo con la institución. Vamos a darle a la luz y vamos a colaborar con la parroquia. Eso es, nos vamos a gastar ahí mucho. Y vamos a darle aquí también y vamos a salir por la... Por aquí, por este lado. Eso es. Ya está. Salimos por aquí y yo cierro. Perfecto. Bueno, pues aquí vuelve a verse la reja que cierra la capilla, al igual que la de la nave del Evangelio, y una escultura nuevamente de Santa Teresa de Jesús, por ese vínculo que hemos comentado de la institución teresiana en este templo. A través de la puerta se daba acceso a la sala capitular, y aquí tenemos el retablo de ánimas, de las ánimas benditas, plenamente barroco. Aquí es que no hay mucho luz. Ahí está, dale ahí. Espérate. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Exactamente. Es el retablo de ánimas
que antiguamente no estaba en este lado de la iglesia, sino que estaba en una capilla justamente al lado contrario. Porque antes de existir la capilla sacramental que hoy en día existe, allí había dos capillas, una dedicada a las ánimas benditas y otra dedicada a San Pablo Apóstol. Con la reforma del templo en el 18 hubo que eliminar esas capillas y por eso hace que tanto el Cristo de la Aspiración, que se encontraba en una de estas capillas, pase al antiguo retablo sacramental y el retablo de ánimas pase a este lado del templo. Como ves, se trata de un retablo marco en cuya escena central, pues en relieve, con esa clara composición de horror vacui, es decir, no se deja un espacio sin decorar, está todo abigarradamente decorado. En la parte inferior vemos a las ánimas benditas, en la que vemos que no se hace distinción de clases sociales, puesto que hay personajes vestidos con la mitra o de obispos, la corona de reyes. Vemos los diferentes ángeles que los auxilian para llevarlos ante la presencia de la Virgen Inmaculada, que es ascendida a los cielos, flanqueada por San Miguel y San Rafael. Y ya en la parte superior la Santísima Trinidad. A la izquierda Dios Hijo, en el centro el Espíritu Santo y a la derecha Dios Padre. Todo el conjunto se decora con los estípites laterales y en la parte superior, entre placas recortadas, aparece otro relieve, en este caso con Santiago en su aparición en la batalla de Clavijo, el famoso Santiago Matamoro. Estupendo. El famoso caballo blanco de... Que ya pueda apagar, Pablo, así, en el retablo central. Vale, gracias, Pablo. Es uno de los retablos plenamente barrocos del templo. Y aquí, abierta a la nave de la epístola, pues tenemos la capilla, la antigua capilla de la Virgen de Gracia, porque la imagen que hemos visto anteriormente de la Virgen durante siglos estuvo expuesta en esta capilla, o también la capilla indiana o capilla de los Monteros. Y esta capilla, que además de su belleza formal por las yeserías, es una capilla que decimos indiana porque en ella se da una característica muy hermosa y que es un sincretismo cultural en cuanto a la iconografía que en ella se representa. Lo habitual o a lo que estamos acostumbrados es a que durante el dominio de lo que sería la dominación española de las colonias en América, hubiese un trasvase de ideas, de cultura y de determinadas cosas desde el centro de lo que sería la península ibérica hacia América. En este caso lo que podemos ver es que la historia es mucho más rica, mucho más compleja y que en sentido inverso desde América también llegaban ideas, una cosmovisión de su propio mundo que van a llegar hasta la península ibérica debido a que Sevilla pues es uno de los grandes centros, es el puerto por el que entra pues todo este tipo de riqueza desde aquella zona. Eso es lo que se representa en las yeserías de esta... Que cuando estábamos el otro día en Zanguín, sí, te hice yo mención y te digo, sí, solamente que la que yo hemos visto en Santiago tiene temas aztecas. Eso es esta capilla, esa es una de las bellezas de esta capilla, que nosotros vemos hoy en día en blanco, pero que en origen estaba pintada, estaba policromada completamente. Mira que bien se ve, Eugenio. Se ve bien, ¿verdad? Mira. Es una capilla, como ves, rectangular, con una cúpula tiene acceso, está abierto, no lo ha abierto el perfecto, padre. Pues entonces se va a poder ver mucho mejor. Ahí. Esta reja que yo estoy abriendo... ¿También es de 1500? No, es la reja de la antigua sillería de coro. La que cerraba la sillería que estaba en el centro de la nave mayor. Por eso tiene las esquinas esta especie de tintinábulo, esta especie como de espadañas con campanita. Es verdad. Porque señala que era donde la que cerraba la sillería. Aquí nos encontramos ya en el interior de la capilla, una capilla que se labra hacia 1630, como aparece en la inscripción del friso. 1630. ¿Esto está rehabilitado, reconstruido, recondicionado o no sabes tú? Sí, se ha rehabilitado en parte, sobre todo, y la principal... Es que las letras que se ven... Fantásticamente bien, ¿verdad? Y además... ¿Sabes lo que dice el latín? Porque yo no lo sé. Sí, ave, bueno, más o menos. Ave gracia plena, el Señor es contigo. Dios nació llamado Cristo. Yo de latín estoy pegado. Entonces, en cualquier caso es una inscripción claramente mariana,
puesto que también hay una cierta influencia concesionista en estos años en la composición artística de estos espacios. Ya se sabe que se hace el voto de concesionista 15 años antes, en 1615, y de alguna manera todo también se vincula a la antigua imagen de la Inmaculada, de claro rojo. Hoy no lo podemos ver, pero ese vano, esa hornacina vacía, que todo quien recuerde o tenga memoria puede recordar una imagen parecida de la Virgen a la Virgen de Guadalupe, en cualquier caso una Inmaculada, que es lo que albergaba ahí la pintura que estaba en esa zona. En cualquier caso, en los laterales de esa hornacina vacía se ve la figura como de una especie de serpiente emplumada, que claramente nos recuerda a la figura de Quetzalcóatl, que es una de las grandes divinidades de las culturas mesoamericanas. Le voy a dar a alguna vez si acierto. Correcto. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahora, ¿ves? Exacto. Bueno, pues esa especie como de serpiente que tiene una cabeza como de águila, de animal. Eso es de clara influencia iberoamericana, en este caso de las culturas aztecas, mesoamericanas, del centro de América, al igual que estas máscaras que se ven aquí, en las enjutas, son ángeles que tienen como una especie como de diadema en la frente. Es verdad, eso es de clara influencia mesoamericana. Eso se repite, esos juegos se repiten, por ejemplo, pero debajo de la tabla oval. Mira, se ve bien. Se ve esa figura como de ángel, las dos serpientes enfrentadas por la boca en la parte superior de donde estaba el cuadro de la Virgen. Ahí, ¿lo ves? Ahí. Correcto. Y además, según algunos especialistas, toda esta especie como de agujeritos que se ven en toda la capilla, en origen incluso pudieran estar decorados con piedras preciosas o con algún tipo de material brillante, que junto con la policromía de esta yesería, pues creaban un espacio plenamente barroco, uno de los primeros que se decora de esta manera, no solo en Écija, sino probablemente incluso en el reino de Sevilla, con lo cual pues es, además de esos influjos americanos, esa temprana decoración barroca, pues hace que sea una capilla muy importante. Estupendo. ¿Y aquí qué tenemos? Señor de la Misericordia, ¿puede ser o estoy equivocado? No, está perfectamente dicho. Es que ya un tanto santo y tal. El tercer titular de la hermandad, nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Que es el primero que procesiona. Recupera la hermandad en los años 90, una talla de 1728 que ya antiguamente se le daba culto y salía también a la calle en el misterio, en el paso de las negaciones y lágrimas de San Pedro. Una talla bellísima probablemente de Montes de Oca, de este año que te comento, 1728, en el que en este caso podemos ver que luce las potencias coronadas con la flor de lis, que es algo bastante propio también de este tipo de elementos del siglo XVIII. Tanto tema, lo que tú has dicho antes de la Madre Santa Ángela, ¿no? Santa Ángela de la Cruz, porque además del vínculo con la hermandad, en este caso pues tiene una pequeña reliquia en el basamento. No hay que perder de vista que en esta parroquia también se da culto a la Divina Pastora, y eso viene por el vínculo que existe entre esta feligresía y el antiguo convento de capuchinos, que es hoy en día el convento de las Hermanas de la Cruz. ¿Esto da Amadeo Roja o no? Estoy equivocado. Tanto la imagen de San Pedro Apóstol como la de San Juan Evangelista, más el resto de figuras que componen el paso de misterio del Señor, son obras de Rafael Amadeo Rojas, que es el que de alguna manera ha diseñado no solo este paso de misterio, sino la mayoría de los que actualmente tenemos en la Semana Santa. Técnicamente, imaginero. Imaginero. Lo que pasa es que en el caso de Amadeo casi podríamos hablar de un artista renacentista, porque es escultor, es pintor. O sea, un Leonardo da Vinci. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, más o menos. Pero sí, toca muchos palos artísticos. Aquí en uno de los laterales tenemos, en este caso, pues un retablo, también marco pequeñito, dedicado a San Juan Nepomuceno, con una reproducción de la Virgen del Valle en la parte superior, en el ático. Pequeñito pero muy bonito. Ahí se ve la reproducción de la Virgen del Valle, al modo del 17 del 18, y la pintura de San Juan Nepomuceno, el patrón de los confesores. ¿Y aquí en este? Y en este otro lado está la pintura de la Santísima Trinidad, que también en el caso de la capilla se decora en la escena central, en el centro de la cúpula. Es verdad. Está arriba también la Santísima Trinidad. Ahí. La otra pintura es nuevamente Santiago Apóstol, y en los laterales, aunque está muy oscuro, pero serían los dos de los cuatro evangelistas. Estupendo. Bueno, pues está todo dicho aquí, ¿no?
yo creo que... Está todo bien referenciado. Más o menos sí, ¿no? Sí, no, más o menos sí, no. Que lo certifico yo. Me hago notario y doy fe. Vamos a cerrar Sí. un momentito la... Ahí, por lo menos encajarla. Ahí como está. Exactamente. A la derecha, por favor. Avanzando hacia los pies de la iglesia, pues nos vamos a encontrar, bueno, esta sería, ya saben que sería la puerta de acceso al patio. Y aquí tenemos, a los pies de la iglesia, con decoración de azulejos en el zócalo, la capilla de la Divina Pastora. ¿Esta no tiene luz? Vamos Pues a ver. creo que no lo sé seguro. Cuidado. Tiene aquí las lámparas, pero no sé, no te puedo decir dónde se enciende, Rafael. No desconozco. Ahí no se ve. No, se ve, mira. Se ve un poquito, ¿verdad? Acercado se ve. Todavía hay luz y algo Sí, se ve, se pero ve, no se ve. tiene aquí interruptores de No, verdad. pero vamos, se ve. La Divina Pastora, que es esa devoción que especialmente en Andalucía extienden los capuchinos, que como digo, su convento estaba en la feligresía de esta parroquia. En la actual calle Santa Ángela de la Cruz, el actual convento de las Hermanas de la Cruz, era el antiguo convento de capuchinos de la ciudad. Además, en el caso de Santiago se da la particularidad de que el propio Fray Diego José de Cádiz, que es uno de los principales impulsores de esta devoción, estuvo en vida en la iglesia, como hemos dicho, pues por ejemplo, realizando la primera misa en la capilla sacramental. Esta devoción que también en los últimos años, pues tanto... ¿Y procesiona los últimos años? Sí, en los últimos años... 5 o 10 años. Eso es, el impulso especialmente que le dio Luis. A San Luis, exactamente, va cañando, allí le dicen una misa. Eso es, sí, porque de alguna manera la consideran también patrona del barrio. Y bueno, pues se le mantiene el culto aquí en la parroquia, es una de las imágenes de mayor devoción del templo. Exacto. Aquí cuidado con el cable. Cuidado, eso. Aquí tenemos una imagen ya del 19 del Sagrado Corazón de Jesús. En la parte superior está muy oscuro, no se ve, pero es San Juan en la tina de aceite. Hay una bombilla ahí, espérate. Vamos a ver si acertamos o no acertamos. No. Algo más se ve. De todas formas el cuadro está muy oscuro. No, pero bueno, por lo menos. Quizás se pueda ver un poquito mejor. Bueno, la tablilla... No, es que está así. Sí, es que no hay más luz. Es que no hay más luz, es que no... Es una iglesia que en ese sentido... El órgano creo que está también... Sí, el órgano... Está fuera de... Es un órgano o sí funciona. Sí, creo que sí funciona. Sí funciona, ¿no? Se restauró en los 70 y luego no sé si ha tenido alguna otra intervención. Es obra de Francisco Molina. También interviene probablemente los González Cañero en algunas de las ejecuciones de la realización en madera. Y su fecha estaría en torno a 1777 aproximadamente. Es otro, quizás sea uno de los más hermosos compositivamente a nivel artístico de los que se conservan en la ciudad. Los tubos, pues sí son los originales del 16, es decir, son anteriores al órgano que actualmente vemos, son más antiguos. En la parte de abajo, aquí en estos grupos de arcos... Pena que no haya luz aquí. Aquí es que no hay mucho, es la pena, es verdad. Estaría el mueble facistol, es que se ve muy... Claro, se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Que es el que estaría en el centro de la sillería de... Impone cuando entran en la iglesia así los novios y se dirigen con la alfombra roja, impone. Impone muchísimo, porque como tú bien decías al principio, una de las iglesias más elegantes y hermosas de... Vamos, yo decía poco lo he leído. Yo soy muy torpe, tú no lo sabes. Todo lo que estoy aprendiendo, gracias. Tú sabes que después el otro día hicimos, porque digo, me quiero despedir, esta temporada, esto va como la serie de Juegos de Tronos y todo, como yo digo, y lo he hecho a propósito con Juan Méndez Faro, que ha hecho 6 vídeos, de estos, de conversaciones, y tú has hecho 5, y creo que este 6, es decir, que está ahí empatado. La temporada que viene tiene que desempatar. Se aparta la gente de nosotros. No, que va. Tú sabes, a mí por el Messenger me llegan, hoy, cuando me busco estos colaboradores tan excelentes, lo bien que se explica y todo, vamos. Bueno, no lo sé. Sí. Aquí yo lo que me dicen. Aquí a los pies de la nave del Evangelio, en otra hermosísima peana barroca, tenemos la cruz que suelen utilizar el grupo joven de la parroquia y que es el que procesiona algunos años por estas fechas y demás. Lo hemos podido ver en la calle. Corto de luz, sí, hay poquita luz. Pero en cualquier caso sí es verdad que al fondo pues se ve la belleza monumental de los dos grandes retablos del templo, el mayor y el del Cristo de la Expiración. Este es San Pablo, ¿no? Ese es San Pablo,
que es el que se encontraba en una de esas capillas desaparecidas que comentábamos anteriormente, y que evidentemente pues es una de las imágenes más representadas en los templos de la ciudad como patrón canónico que es de la ciudad. Este es un retablo dedicado a San Blas, y en la parte superior pues hay una virgen con el niño, un retablo más sencillo de una primera etapa del barroco por el empleo de las columnas salomónicas, y ya del 18 pues la imagen, el grupo escultórico de San José, que es el que aparece aquí. Estupendo. El confesionario, donde se sienta el Padre Ángel. Exactamente. Y arriba pues, y esta puerta tiene su riqueza, ¿no? Sí, es otra puerta de esas de tallas chinescas, un ejemplo parecido al que veíamos al principio en la puerta que está en la capilla sacramental, y que junto, por ejemplo, pues con el labrado de la caja del órgano, es un nuevo ejemplo en este caso del trabajo de los artistas locales, de ese fantástico gremio de ebanistas y carpinteros que tenemos en la ciudad. Y esta Virgen también tiene, ¿no? Otra Inmaculada, probablemente esta ya del siglo XVIII, está esta y la que hemos visto también en la capilla sacramental, y que, igual que hemos hablado de San Pablo, muy representada por la Inmaculada, por ese tema del voto concesionista. Pues vamos al centro, porque ahora mismo ahí hay un bautizo. Está el bautizo. O salimos al patio para... Donde tú me digas del patio. ¿Hay que decir algo más de la iglesia? No, el patio, bueno, simplemente que en el otro lateral digo el patio. No, en principio no, porque hemos hablado también de la leyenda y demás, y entonces en principio pues... Vámonos ahí, nos despedimos ahí, ¿no? Vale. Si no hay más nada, porque claro, ahí están dando hay un bautizo. Exacto. Y no vamos a interrumpir el bautizo. Simplemente, bueno, pues eso, que como tú bien decías al principio, se trata de, a nivel de las parroquias y a nivel artístico, pues la más importante sin duda alguna de las que tenemos en la ciudad. Yo es que no sé si vamos, sí, pero vamos a ponernos ahí en medio de ahí, no despedimos, porque es que estoy escuchando personal. Hay un bautizo ahora también. Hay un bautizo ahí, la misa aquí a las 8, y será a las 7:15 por ahí, ¿no? Pues exactamente las 7:15. Las 7:15. Bueno, pues Eugenio, pues darte las gracias en nombre de todas las personas que nos ven.